Buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta sesión de los jueves. Del día de hoy con un tema pues importante también. Todos los temas son importantes, son relevantes, pero yo creo que este es un tema muy oportuno, dado que pues se vienen anuncios interesantes la próxima semana que tienen que ver precisamente con el tema de los aranceles. Entonces yo creo que se alinea perfectamente esta conferencia. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y, y pues bueno, voy a continuar aquí, sobre todo presentando en un momento a nuestro ponente, que no dudo que algunos ya lo conozcan. Y pues bueno, aquí desde la Secretaría de Desarrollo Económico los acompaña un servidor, Juan Pablo Cedeño, y también Laura Romero. Buenos días, buenas tardes, no días todavía, Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Pablo. Tardes para Jorge, pero bienvenidos a todos y a todas a este jueves de capacitación de la Dirección General de Comercio Exterior de SEDECO. Y como Juan Pablo bien menciona, hemos estado haciendo estas sesiones, o ya es una sesión fija todos los jueves, donde es un foro tanto para las empresas que puedan tomar y capacitarse de estos temas, como para ustedes, que muchos de ustedes son asesores o son consultores y demás, que tengan algún tema interesante que consideren que podamos compartir, está abierta para ambas vías. Y bueno, sin más, muchas gracias, Jorge. Juan Pablo te presenta, pero agradecer tu tiempo y sobre todo ahorita que me platicaste que ya llevas 7 años ayudando a las empresas a cruzar fronteras, pues creo que esto estamos haciendo aquí en SEDECO, ayudarles a las empresas a salir de México y a encontrar nuevos mercados. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, pues muy alineado con todo lo que hacemos aquí en la Dirección General de Comercio Exterior y sobre todo, pues alineado a que podamos hacer las cosas de la mejor manera y teniendo ese blindaje jurídico que es tan importante. Y pues bueno, para continuar con la sesión y en ese sentido, pues me va a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, a Jorge Alberto Huerta. Él actualmente se desempeña como director general de TILPA, una firma especializada en Derecho Comercial Internacional y Derecho de las Inversiones Extranjeras. Él radica y está en este momento en Suiza, y pues bueno, ya con una gran trayectoria, es abogado y académico con una amplia experiencia en litigio internacional, negociación y estrategia en el ámbito de comercio global. Su experiencia será fundamental para ofrecer una perspectiva clara sobre este tema tan importante que tiene que ver con los contratos mercantiles y sobre todo cómo prepararlos, qué revisar y qué trabajar pues para tener un blindaje y estar protegidos, dado esta incertidumbre y los cambios que se están dando de manera pues tan rápida y a veces con tanta incertidumbre. Jorge, gracias, muchísimas gracias por tu espacio, por compartir esta experiencia. Voy a dejar de compartir para cederte el uso de la palabra y pues gracias a todos los que nos acompañan, los que están conectados de otros estados y pues a los que nos van siguiendo cada jueves, pues les reiteramos todo el agradecimiento por estarnos viendo o escuchando. Dejo de compartir. Adelante, Jorge. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Desarrollo Económico. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Juan Pablo, muchas gracias por ti. Laura, gracias por la invitación. Eh, siempre, disfruto mucho de estas conversaciones y el tema de hoy es un tema bastante álgido y que pega directamente, nos pega a todos. Eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy eh, es los contratos mercantiles ante la incertidumbre arancelaria, la incertidumbre arancelaria de Estados Unidos, de Trump. Antes de entrar en materia, bueno, la conversación de hoy, tenemos una hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación, es muy bienvenido.
Mi objetivo es abordar los siguientes temas. Bueno, primero hablo un poquito de mí. Luego, ¿qué son los aranceles? ¿Cuáles son y cómo te pegan los aranceles de Trump a las prácticas contractuales, a tus ventas y tus compras a Estados Unidos y a otros países? ¿Qué herramientas tienes para minimizar los daños y qué observaciones podremos manejar, ¿no? Primero, yo soy de Guadalajara. Estudié en el Instituto de Ciencias, estudié en el ITESO con un intercambio en la Ibero. Estuve trabajando en litigio, soy abogado, estuve trabajando en litigio en Jalisco. Terminando la carrera me fui a estudiar una maestría en Derecho Comercial Internacional, donde en la Universidad de Arizona, donde estudiamos tanto la parte de Derecho Público, que serían las cuestiones de aranceles, como la parte de Derecho Privado, que serían las cuestiones de contratos, ¿no? Después estuve trabajando en la Secretaría de Economía Federal. Estuve como alrededor de 13 años, poquito menos de 14 años. Estuve 2 años en antidumping, prácticas desleales, y estuve como 12 años en Ginebra, Suiza, en la misión de México ante la OMC, litigando casos de comercio exterior para México y negociando temas como aranceles. Tengo una segunda maestría en Derecho Económico Europeo en el Colegio de Europa, en Brujas, y un doctorado en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza. Tengo un pie en la parte académica y un pie en la parte práctica. Yo creo que como unos 20 años de mi vida me he aventado, salí del ITESO en el 96. Entonces soy abogado desde 1996, diciembre de 1996. Y como unos 20 años, entre 20 y 25 más o menos, me he dedicado a temas de comercio exterior, es decir, a la Organización Mundial de Comercio, a los tratados de libre comercio, donde ves de todo tipo de cuestiones, desde aranceles aplicados por un Estado, aranceles negociados en un tratado de libre comercio, como el TEMEC, o aranceles negociados en la Organización Mundial de Comercio. Entre otros temas, me tocó ver todos los temas, ¿no? Propiedad intelectual, medidas sanitarias, todos los de comercio exterior. Y después, yo creo que tengo como unos 7 años que me pasé a la parte privada de ayudar a los comerciantes a manejar sus transacciones comerciales, sus compras. Y todas sus sus riesgos, sobre todo al cruzar una frontera. Entonces, ¿cómo minimizar los riesgos legales al cruzar una frontera? Entonces, hoy voy a combinar dos de mis pasiones, que una es el comercio exterior con los aranceles y otra el qué puedes utilizar como comerciante dentro de tus compras y tus ventas para prepararte y prevenirte a que el arancel te termine aniquilando, ¿no? Entonces, eh, empezamos con la primera sección. Aranceles. ¿Alguien quisiera compartir qué es un arancel? No sé si podemos abrir los micrófonos, si alguien puede abrir los micrófonos para hablar, si es interactivo y si nadie le da la respuesta, la doy yo. Pero, ¿qué es un arancel? Vendría siendo el conjunto de aprovechamientos que tiene el Estado para pues retribuir, ¿no? En este caso, compensar en lo que se está en el mercado nacional contra lo que viene de importación. Entonces, ¿y el arancel? ¿A quién le cobras el arancel? En este caso, a los usuarios del comercio exterior. Siendo los usuarios el importador o el exportador, ¿no? O sea, si tienes una empresa china que va a mandar producto a Guadalajara,
la importación de los productos en Guadalajara paga ese arancel, ¿cierto? Entonces es un tipo, exactamente, es un tipo de impuesto a la importación. Y ese impuesto a la importación ha sido la base de la negociación del comercio exterior. Comienzas a negociar en los 20, en la recesión que han estado criticando mucho a Trump, donde en la recesión de los 20, Estados Unidos comenzó a subir aranceles a todos sus socios comerciales. Y aquí hay que distinguir, tienes el Estado, que es el que maneja los aranceles, y tienes a los privados, que son los que pagan los aranceles al importar. Entonces, ¿quién impone el arancel de importación a México? El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía. ¿Quién paga el arancel de importación? Todos los que importen. ¿Qué pagas de arancel de importación? Bueno, tenemos aquí a Antonio Lomelí. Depende de lo que importó Antonio Lomelí. Si Antonio importa camiones de Alemania, tractocamiones de Alemania, pues va a pagar el arancel de tractocamiones, como viene la fracción arancelaria y el impuesto que se tenga que manejar. ¿Dónde se establecen esos impuestos? Tienes adelante, Antonio. Perfectamente, yo entiendo que los aranceles y los impuestos se establecen para proteger también a la industria interna de cada uno de los países y para también evitar que el mismo país que está estableciendo estas barreras de protección arancelaria se inunde con los camiones o con los autos o con el transporte de otros países, convirtiendo al país en un dependiente de no solamente los camiones, sino de todas las refacciones, etcétera, etcétera, y todo lo que consecuenta la utilización de los mismos, ¿no? Entonces, este es creo yo, el origen de los aranceles establecidos para protección a las economías internas de cada país. Mm. Es eso, Antonio, es eso, Antonio. Y de hecho, la negociación comercial en los 20 Estados Unidos cierra su mercado y empieza una guerra arancelaria de los años 20 que genera una crisis y un estancamiento del comercio mundial. Espantoso, espantoso. Después de los 20 viene la Segunda Guerra Mundial y es igual de violenta que la primera. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen los aliados, en vez de mandar a los contadores, mandan economistas. Y los economistas lo que hacen es decir, vamos armando un esquema en donde todos nos limitemos al nivel de aranceles que vamos a poner. Son dos objetivos principales desde el GATT de 1947. Todas las barreras al comercio vamos a arancelizarlas. Quita prohibiciones, quita cupos. Cupos es, metes solamente 50,000 camiones y después ya no puedes meter camiones. No, quita los cupos y pon un arancel. Entonces ponen arancel y empiezan con aranceles muy altos. Entonces, todos los obstáculos a la importación se convierten en aranceles. Y luego los aranceles empiezan a negociar para bajar. Tienen negociación regional y multilateral de aranceles. La multilateral es la Organización Mundial de Comercio, donde México tiene sus listas de impuestos arancelarios, donde no puede subir más de aquellos. Estados Unidos tiene los suyos y los 160 y tantos países que conforman la Organización Mundial de Comercio tienen sus listas arancelarias, divididas en fracciones arancelarias. Pero también tienes una integración más a fondo regional, que es como el TEMEC, que son los tratados de libre comercio. Y ahí tienes aranceles mucho más bajos para los socios, para tus cuates, para los amigos, ¿no? Y ahí una pequeña aclaración que quiero hacer a la definición que hizo Antonio, porque de ahí se divide. Tú tienes los impuestos a la importación y tienes una lista de un impuesto máximo que puedes cobrar conforme a la Organización Mundial de Comercio, una lista de un impuesto máximo que puedes cobrar conforme al TEMEC, al Telecan. Entonces, cuando el tractocamión viene de Estados Unidos, puedes cobrarle, por ejemplo, 10. Cuando el tractocamión viene de Alemania, como es, bueno, tienes un tratado de libre comercio con la Unión Europea, puedes cobrarle, no sé, 15, que dice el tratado con la Unión Europea.
Pero cuando viene de China, le cobras el arancel le puedes cobrar hasta el arancel máximo de la OMC, que puede ser 35, ¿no? Entonces tienes una especie de red y laberintos de listas arancelarias, ¿sí? Hay otros mecanismos, y aquí abro un pequeño paréntesis, hay otros mecanismos que son salvaguardias, antidumping, medidas antidumping, y esas son temporales. Ahí es, China, me estás mandando camiones por debajo del precio en los que tú lo vendes en China, y por ende te cobro una cuota antidumping adicional. Te cobro 30-40% de cuota antidumping adicional. El arancel te cobro el que acordamos, pero temporalmente por 5 años te voy a cobrar este 30% adicional, ¿no? Son como pequeñas válvulas de escape adicionales, ¿no? Lo que está haciendo Trump son los aranceles a la importación, en total violación de los tratados internacionales. Entonces, ¿hay violación a la Organización Mundial de Comercio? Sí. ¿Quién puede iniciar un caso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio? México, el gobierno mexicano, porque ese es un acuerdo gobierno-gobierno. El gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de 164 países se ponen de acuerdo para un tope máximo de aranceles. Si yo violo ese tope máximo, voy al tribunal de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué problema tenemos con el tribunal? Pues que el tribunal está vetado por Trump. Trump rompió el tribunal y le quitó al órgano de apelación. Entonces, ¿se puede demandar a Estados Unidos? Sí, pero no tiene dientes, porque Estados Unidos lo puede bloquear. Entonces, Trump, en su administración anterior, rompió el tribunal de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué otro tratado está violando? Pues el TEMEC. ¿Qué va a pasar? Pues tienes una renegociación del TEMEC, ¿no? Y además sus aranceles, hay aranceles que dicen, bueno, no te voy a cobrar los aranceles si cumples con la regla de origen y cumples con el TEMEC, ¿no? Entonces, lo que hace Trump es un completo desajuste de la certidumbre de cuál es el arancel que me van a cobrar. ¿Por qué? Porque cada mes y cada semana le cambia, agrega, sube, baja, tiene el arancel los aranceles recíprocos, los aranceles al acero y al aluminio, los aranceles al automóvil, y entonces ya no sabes cuál te toca, y a veces te puede tocar dos. Inclusive la administración es completamente difícil de manejar. Y aquí los estados tienen dos formas de manejar su comercio exterior. Una, te obligo a que vengas a mi puerta y me toques. Y otra, puedes pasar en automático con un mecanismo que funcione, ¿no? Donde pongo la línea y el mecanismo funciona y tienes toda una administración que administra. El Department of Commerce, los de Customs de Estados Unidos, pero con tanto cambio, lo que fuerza Trump es a venir a negociar con él. Ahora, ¿qué problema tengo yo como exportador mexicano a Estados Unidos? Pues que me pueden cambiar las reglas de juego. ¿Qué pasa si el producto que estoy exportando vasos? Adelante, 97654, que levantaste la mano. Hola. Referente al tema de los contratos, existen cláusulas, o al menos deberían de existir cláusulas, ¿no? Para este tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera, ¿dentro de qué quedaría el arbitraje? Por ejemplo, en mi compañía usamos TPLs para hacer operaciones textiles y de esta manera estuvimos exentando el impuesto. Sin embargo, ahí ¿Es TPL, perdón? es el Tariff Preference Level. Es Ujú, utilizado es el NPA del TEMEC. ujú. Entonces, justamente ahí hubo un lapso
en el que el cupo quedó como que bloqueado, no hubo tanta comunicación entre la Secretaría de Economía y la parte americana, la CBP. Entonces ahí la gran duda que me queda ¿es impugnable? Sí, justamente ahorita en ese proceso estamos porque sí está como que medio confuso, ¿no? El tema de que no hay drawback del lado de Estados Unidos, sin embargo existe la parte como de ¿por qué no me permitiste usar mi certificado de origen NPA si es vigente y está válido, ¿no? ¿Ahí usted qué opina? Mira, ahí es en tema de textiles, ¿qué es lo que exportan? Hacemos tela para colchón. Ujú. Exportamos la tela, pero no califica por originaria. La mayoría de los insumos que usamos dentro del proceso son de origen chino. Entonces es ahí donde pues carece que no puede dar el cumplimiento al TEMEC. Porque como funciona el TEMEC, y sobre todo la industria textil es de las más sensibles que hay en cuanto a aranceles. Y como funciona el TEMEC, tienes unas reglas de origen, que son las que mencionas. Eh, si cumple las reglas de origen, tienes un certificado de origen y te dan el tratamiento arancelario TEMEC. Si no la cumples y la regla te va a decir, por ejemplo, tienes que importar, em, no sé si es algodón, importas el algodón, haces el hilado en la región TEMEC y del hilado haces las telas. Entonces te piden, por ejemplo, dos. No sé cuál sea exactamente tu regla de origen, pero normalmente son como dos saltos arancelarios. Tú tienes una línea de producción donde en textiles que empiezas con la materia prima, con algodón, por ejemplo. De algodón haces el cepillado. Del cepillado haces el hilado. Tercero. El cuarto, haces la tela. El quinto, cortas y coses. Y el sexto, ya vas haciendo cada vez más puede ser para coches, para colchones, para camisetas, camisas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te pide la regla de origen, normalmente en textiles, como es muy sensible, hay muchas reglas de origen de textiles que te piden doble salto de producción, doble transformación, ¿no? Entonces, si no cumples con esa transformación, o hay otras básicamente dos tipos de reglas. Una que es el cambio de producto, de producción a producción, o el tipo de cantidad de productos que tienes, de dónde son, que los productos, los insumos que usas, tienen que venir el 60%, 70% de los insumos, tienen que venir de la región TEMEC. Y entonces tú tienes que comprobar que el hilo lo compraste, que la aguja lo compraste, que los botones, que los plásticos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienes dos elementos y esta es parte de la dificultad. La dificultad de Estados Unidos, estamos en este punto de aquí, Estados Unidos tiene, hay dos elementos que son muy difíciles, que hace difícil la administración Trump. Uno es la incertidumbre de saber cuál es la fracción, cuál es el impuesto a la importación que vas a pagar. Entonces, yo puedo estar hoy negociando un contrato con Antonio y cuando estoy ejecutando el contrato ya me cambió el arancel. Entonces, ¿cómo le hago para manejar mi contrato con Antonio para que esta transacción no me mate? Ese es el problema número uno, ¿no? Otro problema, que a lo mejor puede ser el que dice el compañero, es tienes un procedimiento aduanero mucho más lento. Dado que Trump tiene a todos vueltos locos, tanto a los exportadores mexicanos como a sus propios agencia, el proceso, cuando un proceso de certificado de origen se llevaba, no sé, 10 días en tiempos normales o 5 días en tiempos normales, ahora se está llevando un mes, mes y medio, por las cargas de trabajo que traen y por todos estos cambios que traen y por ya hay menos automatización, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? En cuanto a la impugnación, hay dos impugnaciones que se pueden hacer. Una, el importador puede ir al Tribunal Estatal de Estados Unidos a impugnarlo. O tú como exportador te puedes apersonar a la Court of International Trade, que está en Washington, y puedes iniciar un procedimiento interno. Es como si te fueras al procedimiento administrativo en contra de una resolución
de la Secretaría de Economía o en contra de una resolución de Hacienda. Es lo equivalente, ¿no? Otra es que el gobierno de México demande al gobierno de Estados Unidos porque no está cumpliendo con el TEMEC. Ahora, si no te están dando el certificado de origen porque no cumples con el mínimo requerido para la norma de origen, pues va a ser no vas a ganar mucho con tu impugnación, ¿no? Sí. Ahora, no sé si abordé tu pregunta. Sí, pero bueno, en este caso es más un tema de no aplicación por la CBP. Entonces, bueno, internamente lo que estamos gestionando como una solicitud a la aduana americana, en este caso, donde pues se tome en cuenta que no se aplicó un trato arancelario preferencial, aunque sea por NPA, pero pues bueno, digamos que ahí estamos todavía en el proceso. Y bueno, a lo que iba con la pregunta era justamente saber, ¿no? Si, en dado caso ahora entiendo, si no procede con lo que nos acabas de comentar, podríamos ir a un procedimiento, ¿no? En materia Y legal. tienes también antes de hacer exportación, tienes también un proceso, que es un procedimiento administrativo, que se llama declaración aduanera anticipada. Y ese, antes de mandar el producto, tú pides que te den la declaración con los puntos. Antes de expedir el lote, tú sabes que lo vas a mandar y pides la declaración aduanera anticipada, ¿no? Para que te digan si cumple o no cumple con el TEMEC o si está cubierto por la excepción o no. Esa es la Interesante. ventaja. Ajá, ahí hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Facilitación de la Organización Mundial de Comercio y todos, Estados Unidos, México, tienen implementados esos puntos. Se llama Acuerdo de Facilitación. Si lo buscas en los acuerdos del Tratado de la Organización Mundial de Comercio, ahí lo vas a encontrar. Y ahí es declaración anticipada. La desventaja es que, pues bueno, tienes que mandarlo antes. Se van a tardar un rato en darte la declaración anticipada y tienes tú a tu comprador, a tu posible comprador en Estados Unidos esperando a ver si, porque depende de qué te den, es el precio que vas a negociar, ¿no? Ahora, esa es la perspectiva. Lo que hemos estado viendo es la perspectiva desde el punto de vista vis a vis gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿qué haces vis a vis tu comprador? ¿Qué puedes hacer tú en tu contrato comercial? O primero, ¿cuál es el problema principal que tienes si tu comprador, si te cambian los aranceles a media transacción? Bueno, ya es ahí un arreglo, ¿no? Debe de existir de por medio un contrato, quiero suponer. Ujú, Si ujú. no existe, definitivamente es negociar. Yo siento que es la primera herramienta, ¿no? Pero fíjate que Que, negociar es todo. Negociar es desde negociar los términos de la transacción o negociar la resolución de una disputa. porque mira, o sea, si yo me voy a sentido estricto, me pudiera decir a lo mejor desde el Icotam, sabes que Ujú, si yo ya te exporté, es bronca tuya, cuate. ujú, Pero ¿qué crees? Que pues no siempre los costos van a ser trasladables hacia el cliente final. Entonces, lo que está pasando con muchas empresas mexicanas es que ujú, están absorbiendo ese costo. ujú. Entonces, pues bueno, ya ahí, por eso te digo, o sea, para mí la primera herramienta es negociar, pero pues, debes de tener un acuerdo. Si no es mediante un papel, a lo Ujú, mejor verbal, pero ujú. buscar de alguna manera, buscar la mejor solución para ambas partes, ¿no? Ganar, ganar. ¿Cómo te llamas? Israel Alvarado, para servirte. Israel. Ajá, Israel. Mira, Israel, estás hablando de la solución. Y la solución, de ahí, de tu comentario que acabas de hacer ahorita, que muy pertinente, de ahí me voy a agarrar para presentar la siguiente sección. Pero antes de eso, quiero que hablemos del problema. ¿Qué problema tengo yo si yo a media transacción me cambian los aranceles? Depende. Yo ¿A en mi cuánto, caso, yo en mi a caso cuánto haría por... un análisis de riesgo. ¿Por qué?
puede, con la volatilidad que ha tenido en la toma de decisiones este señor, de que de un día a otro cambia de decisión, Ujú, podría a lo mejor esperar o amortizar ujú, 2, 3, 4, 5 días almacenajes, ujú. pero pues definitivamente es un volado, ¿no? Puede que lo quite, puede que no, y contractualmente con mi cliente, pues evaluar el riesgo. ¿Qué es peor? ¿Parar la planta de producción o pagar el 25% de aranceles? Ujú, Es lo que yo haría, una evaluación de riesgo. ujú. Pero, ¿cómo haces una evaluación de riesgo si tienes, eh, cómo haces una evaluación de riesgo si tienes un Trump que no te dice cuándo se pone ni cuánto va a ser? O sea, está muy bien una evaluación de riesgo cuando sabes cuál puedes medir los riesgos, pero aquí no sabes qué te va a salir, con qué te va a salir Trump. Sí, era justo lo que te mencionaba, o sea, lamentablemente aquí pues sería llegar al mejor acuerdo con Pero la ahí, contraparte. qué problema tengo yo? ¿Qué problema tengo yo? Imagínate que tú estás en Estados Unidos. Yo te cotizo la venta de vasos. Te doy una cotización, acordamos, me diste el adelanto y te estoy mandando los vasos. En el momento que se mandan los vasos, cambió el arancel y hay un arancel del 50%. ¿Qué problema tengo? ¿O qué problema tienes tú? ¿Y qué depende que sea el problema mío o tuyo? Del Ecotrans, Ujú. Pero ¿cuál es el problema? que a lo mejor la orden de compra, bueno, de entrada yo pierdo liquidez. El Que la trato, transacción se te fue altísimo. sí, ya no. Tu costo de transacción se te fue para arriba. Sí, ¿y por qué, por qué depende del Incoterm? O sea, ¿qué sucede con el 50%? Es 50% al precio de venta, ¿De al valor acuerdo? de importación. Entonces, si el valor de importación de la mercancía que te estoy mandando son $100,000, pues hay que pagar $50,000 de impuesto a la importación, que no teníamos previsto en el momento que negociamos la transacción. Bueno, Está de la patada. Ese es un problemón. Problemón. completamente Un de acuerdo. problema. Ahí está el problema. Por eso no te quería dejar Israel a la solución, sino hasta que viéramos el tamaño del problema. Ese es el problema. Y Trump genera dos problemas. Genera un problema que te puede encarecer, en este caso que pusimos del 50%, pues te puede encarecer a $50,000 la transacción, y también te puede detener la mercancía en aduana por días extras, que también te encarece la transacción. Porque entre que el de aduana se dé cuenta y pueda ver el punto o las dificultades que traen, las cargas adicionales que traen para cumplir, eh, el procedimiento de desadonamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionas el Incoterm, Israel? Bueno, es lo que te define costos, responsabilidades y riesgos dentro de una Ujú. transacción internacional, pero como bien sabemos no es ley. Entonces, pues definitivamente, si no tienes un contrato formal de compraventa con tu proveedor, eh, que te respaldaría la orden de compra tal vez, que venga claro y a Ujú. lo mejor, pues ahí es donde tuvieras un punto de partida si fuéramos Te voy tajantes, a, ¿no? te voy a volver a detener, Israel. Estás hablando del formato de contrato que tenemos. Ahorita abordamos el formato de contrato que tenemos. Sí, o sea, ahí estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que lo quiero abordar uno por uno, Israel. Dijiste Incoterms, y aquí te estoy proyectando Incoterms. Dijiste negociación, y te pregunté negociación cuándo. ¿Negociación antes de la transacción o negociación después de la transacción? Pues son dos. Dijiste contrato, ¿qué contrato tengo? El Incoterm no es ley, entonces a lo mejor no me aplica. ¿Cómo le hago para que me aplique el Incoterm?
¿Y cómo le hago para tener un contrato? ¿Y qué formato de contrato tengo que requerir? Entonces, vamos a ver al Incoterm y después vemos el tipo de formato. Porque lo mejor que puedes hacer es negociar con tu contraparte de Estados Unidos los términos legales de la compraventa para que puedas tener una válvula de salida y que no te rompa esos $50,000 de transacción. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos primero al Incoterms. ¿Qué te regula el Incoterm? Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué te regula el Incoterm? No es ley. El Incoterm no es ley. El Incoterms son usos y costumbres. Pero el Incoterm, tú lo puedes incorporar a tu oferta y a tu contrato. O sea, yo te puedo decir, Antonio, te vendo 100,000 vasos de agua a $100,000 EXW, mi planta en Ginebra. Y aquí puse EXW, mi planta en Ginebra. Te estoy haciendo una eh, oferta, te estoy poniendo el precio de venta, te estoy ofertando el precio de venta a EXW 2020, que son los Incoterms 2020, EXW Incoterms 2020, mi planta en Ginebra a $100,000. Si tú aceptas eso, Antonio, estás aceptando la regla de transporte y cambio de mercadería de mí hacia ti con la EXW que se llama X-Words. En esta, básicamente los Incoterms regulan 3 tipos de cuestiones. Una, transferencia del riesgo. 2, la obligación del vendedor. Y 3, la obligación del comprador. Entonces, si nosotros acordamos el EXW, la transferencia del riesgo se hace en mi planta en Ginebra. Es decir, tú, Israel, te vas a ocupar, tú te vas a encargar de toda la logística desde mi planta hasta Guadalajara, que incluye el desaduanamiento. Puesto de otra manera, si yo te estoy vendiendo a ti, Israel, tú estás en California, a EXW, mi planta en Guadalajara, quiere decir que tú te vas a encargar del transporte de Guadalajara a Los Ángeles y también del desaduanamiento. Entonces, cualquier cobro de arancel lo pagas tú. Pero si me puse a DDP, que es este último, DDP, y te estoy diciendo, no te lo hago a $100,000 porque tengo que agregarle todo el proceso de desaduanamiento. Te lo vendo a $120,000 para cobrarte $20,000 por transporte, por desaduanamiento gringo, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy acolchonando. Y en el contrato pongo DDP, Incoterm 2020, en tu planta en Los Ángeles. Eso quiere decir que yo me estoy obligando a pagarte, a pagar el desaduanamiento de Estados Unidos. Por ende, si se modifica el arancel por Trump, esos $50,000 los pago yo. ¿Me doy a entender? Sí, es muy claro. Entonces, la manera en la cual tú y yo acordemos el Incoterm antes de la transacción es vital para ver si esos $50,000 caen en mi espalda o caen en tu espalda, Israel. Y tienes todos los diferentes tipos de Incoterm que podrías acordar, ¿no? Donde creo que el único que tiene Duty Pay es el DDP. Todos los anteriores los pago yo. Pero, o sea, si yo te vendo de EXW a DAP, tú pagas los aranceles, tú pagas el desaduanamiento en Los Ángeles. Pero si quedamos en DDP, yo pago el desaduanamiento en Los Ángeles. Entonces, ahí, ¿qué nos pasó en un caso concreto? Una empresa española, en este mismo tema,
nos pide que le hagamos un contrato para mandar unas bandas de un producto minero a Estados Unidos y quería usar un Incoterm DDP. Nos manda un contrato hecho donde nos dice, oye, métele una cláusula anti-Trump. Le tuvimos que explicar que el DDP es de él. No, pero yo quiero DDP, pero quiero que me pongas una cláusula anti-Trump. No, señor, o sea, no es magia. O sea, con el DDP, tú te estás obligando a pagar los aranceles. Entonces, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería el cliente? Quería que le hiciera, que dejamos su contrato intacto y que le redujéramos el DDP para que no incluyeran los aranceles adicionales de Trump. Entonces, imagínate el despapalle que estábamos, el monstruito de contrato que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. ¿Quién lo paga? Ahora, ¿quién lo paga? Tienes la obligación, si lo pagas tú, Israel, en Los Ángeles, tienes la obligación de pagarlo. Y si eso te lleva a la quiebra y yo quiero ejecutarlo, pues gracias, hasta luego. O si pongo DDP, lo pago yo. ¿Y quién? Y si esto me lleva a la quiebra, pues tú me puedes llevar en litigio y me puedes cobrar, poner manita de puerco y me puedes llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta en Incoterms? ¿Quedó claro? Siguiente punto de... Entonces, el problema ya lo tenemos. Ese ya lo vimos. Lo pongo en amarillo. Incoterms ya lo vimos. Ah, no hemos platicado un poco cómo puedo incorporar Incoterms en mi transacción. ¿Cómo le hago, Israel, para incorporar el Incoterm a nuestra compraventa? ¿Te refieres a lo práctico? Ujú. ¿Cómo lo... Dentro de una orden de compra. ¿Perdón? Dentro de una orden de compra. Ujú. ¿Y por qué? ¿Y lo puedo meter en otro lugar o solamente en la orden de compra? O sea, porque si es en la orden de compra, eres tú, Los Ángeles, que me lo vas a poner en la orden de compra. Ujú. ¿Pero te lo puedo poner yo como vendedor en México o no? ¿O solo lo Desde puedes el, poner? pues suponiendo que tienes un contrato marco, a lo mejor con el cliente, puede ser. Vamos a entrar al tema de contratos. ¿Qué formato tienes para contrato? ¿Qué te refieres con contrato marco? ¿Qué diferencia entre contrato marco y orden de compra? Que pues bueno, en uno estableces cláusulas comerciales con tu contraparte, pero es un contrato comercial como tal. Una Ujú. orden de compra generalmente se utiliza como un acuerdo entre ambas partes, pero es un documento no oficial que pues no contiene firmas, entonces de alguna manera no tiene tanta validez legal. Pero dijiste, en las dos dijiste acuerdo. La orden de compra es un acuerdo y el contrato es un acuerdo. Hablaste de oficialidad, hablaste de firma o no firma. Ujú. Porque Y uno, aquí te hago una pregunta. a ver, ¿Tú y yo podemos tener un contrato si no está firmado? ¿O solo los contratos firmados? puede ser un acuerdo de voluntades, pero no. Porque Ujú. el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿En Correcto. dónde lo pone? No se Es puede, decir, desde mi punto de vista no se podría, porque no está firmado. te voy a poner de más solemne a menos solemne, para que tú me digas si es bueno el contrato o no. Más solemne. Vamos con el Papa y el Papa nos certifica que tú y yo firmamos el contrato. Y lo firmamos frente al Papa y el Papa dice, sí, sí, yo lo vi. Menos solemne, vamos con un notario. Hacemos lo mismo. Menos solemne, nos reunimos en un McDonald's en Los Ángeles y ahí firmamos el contrato. ¿Tienen validez esos tres contratos? Pues sí, Hay pero, uno que son más solemnes, ¿no? O sea, ajá, por ejemplo, para venderte mi casa en Guadalajara, tenemos que ir ante un notario. ¿Por qué? Porque la correcto, ley te dice que tienes que ser ante notario. Pero en una compraventa de 100,000 vasos, no tenemos que ir ante notario. Podemos hacerlo en el McDonald's de Los Ángeles, ¿no? correcto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué tan válido es? Estamos tú y yo, tengo mi bicicleta y te digo, Israel,
te vendo mi bicicleta roja a 25 pesos. Antonio está enfrente de nosotros. Y tengo la bicicleta, le enseño la bicicleta, te vendo mi bicicleta roja a 20 pesos. Y tú extiendes la mano y chocamos la mano. Y Antonio nos vio. Eso es un contrato oral, pero es un acuerdo de voluntades. Y es una compraventa, igual que la compraventa de 100,000 vasos. ¿Estás de acuerdo? ¿Es válido o no? Legalmente no. ¿Por qué no? ¿O No por qué sí? tenemos, no tienes una prueba. ¿Y la prueba no es un testigo, Antonio? Ah, bueno, pero ya te tendrías que ir a un juicio o algo así. O sea, Pero en todos los casos, y en un contrato firmado por el Papa, yo no te cumplo, me tienes que ir a un juicio. Porque el juicio es una variable adicional, Israel. ujú, El juicio es el arbitraje o tribunal estatal, que es un es tema que vamos a correcto. hablar ahorita. Correcto. Sí, 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 de acuerdo. Pero te fijas que estamos abordando uno por uno, ¿eh? No estamos, por eso no quiero abordar todos al mismo tiempo, no, es uno por uno. Entonces, el acuerdo de voluntades lo podemos poner en una servilleta, lo podemos presentar enfrente de un notario o lo podemos tener también oral. ¿Cuál es la prueba? Pues Antonio como testigo. O a lo mejor Antonio lo grabó con su teléfono. Ahora te pongo una pregunta. Si yo te mando un WhatsApp y te pongo lo mismo de la bicicleta en WhatsApp, te digo, Israel, te vendo mi bicicleta a 25 pesos y te mando foto de la bici que tú ya conoces. Y tú dices, sas, te la compro, Jorge. ¿Tenemos un contrato o no? No está firmado, es por WhatsApp. ¿Es un contrato o no es un contrato? Quedaría un registro, ¿no? Usando el caso. Tienes un registro por escrito, Ujú. digital. Ajá, lo tienes por Sería escrito. lo mismo del Papa, o sea. Exactamente. No más que uno lo tienes digital en el WhatsApp Jorge Israel y en otro lo tienes firmado por el Papa, diciendo el Papa, sí, yo vi a Israel y a Jorge que lo firmó. ¿Me doy a entender? Hay una convención de compraventa internacional de mercaderías, que es un tratado internacional. Adelante, Antonio. Estás en mute, ¿eh? Es ahí precisamente donde radica la gran incertidumbre acerca de los contratos que acabas de mencionar ahorita, porque la mayoría de nosotros no sabe a dónde acudir para que lo que acabas tú de decir, tomarlo como verídico y darle el respaldo legal que merece, porque no sabemos a cuál corte, a cuál autoridad internacional, a cuál corte de cuál país, y estamos en una disyuntiva o en una múltiple incertidumbre de que Ujú, estamos totalmente perdidos. Ese caso se manifestó mucho los contratos de confidencialidad durante la pandemia, ujú, donde se firmaban contratos multimillonarios y de repente el comprador y el vendedor hacían su transacción por fuera y dejaban volando a muchísimos comisionistas que se quedaron con un documento y que prácticamente aquellas personas lo utilizaron como papel para limpiarse las manos, ¿verdad? totalmente. Y lo echaron a la basura, ¿y qué pasó? Lo que haya pasado, pasó, ¿me entiendes? Por eso estamos aquí, Antonio. Exactamente. Ahí Exactamente para ese punto. es donde quería decirte que eso ahí es ahí donde radica lo interesante de lo que estás diciendo. Como dice Cantinflas, ahí está el detalle, Antonio. Así es. Me voy a adelantar a tu pregunta un poquito por el tiempo que tenemos, pero básicamente, bueno, para cerrar la idea de Israel y entrar a tu pregunta, Antonio. Entonces, Israel, si yo te hago una oferta de venta, es una cotización. Si tú aceptas la cotización, ese es el contrato. No más que el contrato está en dos documentos, en mi cotización y en tu aceptación. Pero puede ser exactamente las mismas condiciones legales que el contrato firmado ante el Papa.
Imagínate que tienes un contrato firmado ante el Papa de 5 artículos, donde firmas tú, firmo yo, y el Papa firma de testigo diciendo, yo los vi, firmaron enfrente de mí, se leyó el contrato, Israel firmó y Jorge firmó. Y conozco a Israel y conozco a Jorge. Más solemne el contrato no puede ser. Imagínate que esas mismas 5 cláusulas las pongo yo en una cotización y te las mando. Y tú me dices en una respuesta, te acepto, Jorge. Yo te hice una oferta, tú la aceptaste, tenemos la compraventa. Con exactamente las mismas derechos y obligaciones que pusimos ante el Papa. La solemnidad no te cambia la fortaleza del contrato o no. Lo que te cambia la fortaleza es lo que pones en el clausulado. Entonces yo te mando un WhatsApp o una cotización. Lo mejor, puedes poner WhatsApp, pero yo digo, tampoco no te vayas tan, no le jales, no le jales mucho el pie al gato, ¿no? ¿Qué le recomiendo a mis clientes? Cotización. Tomas tu cotización, la pones en PDF y se la mandas por WhatsApp, ¿eh? O por email. Y mantén un registro que yo te mandé esa cotización. Y en esa cotización te voy a poner, Israel, te vendo mi bicicleta a 25 pesos, te vendo mi bicicleta con cláusula arbitral y con Incoterm tal, y con una cláusula flexible de que si Trump se le bota la canica y nos aumenta el arancel de importación a más de 15%, tengo el derecho de dar por terminado el contrato. Es una salida del contrato. ¿Me doy a entender? Esa está chidísima. Ese es el derecho a fondo de nuestro contrato. Entonces, no necesitas ir con el Papa o con el notario o ir a verlo para firmar frente a frente en cada transacción que hagas. Con que mandes una cotización que esté bien hecha, con eso tienes para estar protegido. Y en esa cotización puedes poner una cláusula que diga, el Incoterm te lo pongo el que sea, si sube más de 15% por los aranceles de Trump, cualquiera de las partes tiene derecho a terminarlo, darlo por terminado. Y lo que haces es abrir la puerta a negociar. O sea, lo que estoy haciendo con esa cláusula, última cláusula, antes de que entrara a la pregunta de Antonio, de a qué corte voy, pero es, a ver, Israel, ya valió sombrilla esto, tengo que pagar $50,000. ¿Por qué? Porque acordé el Incoterm, ahí, acordé el Incoterm de DP. Yo estoy en Guadalajara, tú estás en Los Ángeles. En mi cotización, tú me convenciste a que mi cotización te la pusiera con DDP puesto en Los Ángeles. Y ya Trump le puso un arancel de 50%. Tengo que pagar $50,000. Estoy que me carga la fregada, porque mi margen de utilidad de esa transacción eran $10,000. Y entonces voy a perder un montón de lana. Si yo puse, si yo puse, si yo puse esa cláusula, me estoy dando la posibilidad de tener esa cláusula de escape. Aquí hay dice Liliana Partida, la vigencia de la Constitución es muy importante, muy importante. Y ahí, en la práctica, y si ves, denle una leída a la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, que ese es el derecho aplicable a las compraventas entre un mexicano y una persona de Estados Unidos. Un comerciante mexicano y un comerciante de Estados Unidos. Salvo que la excluyas, ese es el derecho aplicable. Y como funciona el derecho aplicable, lo que no pongas en el contrato, se va a aplicar lo de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Y ahí te dice, la convención es muy clara, es como administración. La convención es un tratado de trading. Te dice, ahorita se las enseño, la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Y ahí te dice cómo puedes, el contrato se convierte en una oferta de compra o de venta. Por eso te hago las preguntas, Israel, de decir, mi oferta de venta es una cotización y la orden de compra es una oferta de compra. Entonces, puede ser que esta transacción se cerró con tu oferta de compra en Los Ángeles. Ah, bueno, pues ahí es en donde ¿cuál quedó? Yo te hago una oferta, luego tú me haces una contraoferta, le digo otra contraoferta, otra contraoferta, otra contraoferta, otra contraoferta.
¿Cuál quedó? En donde chocamos la mano. La que acepté. Entonces, si yo acepté tu última orden de compra, esas son las condiciones que quedaron. Y en esas órdenes de compra puedes meter arbitraje. Y en esas órdenes de compra o en esas cotizaciones puedes meter. Y ahí te vas protegiendo. Y no requieres grandes, grandes sistemas. Ese es exactamente el sistema que utilizan las multinacionales. Es exactamente el sistema. La multinacional te emite una orden de compra y esa orden de compra te dice las condiciones generales tal son aplicables a tal producto. No sé si alcanzamos a meter 5 minutos más para meter la parte de arbitraje o andamos, Juan Pablo, muy... ¿me puedes extender 5 minutos? No, adelante, adelante, Jorge. Digo, lo importante es digo, agotar el tema, redondearlo, concluir. Digo, al final estamos aquí y si nos pasamos un poquito más, no importa. El, Sé que algunos a lo mejor se tendrán que salir, digo, si por algún compromiso, digo, pero lo estamos grabando y después lo compartimos, pero tú siéntete con la libertad de redondear y concluir, Ah, digo, porque es muy valioso, pues todo esto que estás ejemplificando y cómo lo ujú, estás guiando, creo que vale la pena. Adelante, tú, ujú. con toda la confianza, Jorge. Gracias, Juan Pablo. Mm, Entonces, haciendo una recapitulación. A ver, ¿cuál es el problema de los aranceles de Trump? Pues que te van a incrementar la transacción y te la pueden incrementar a media transacción. Porque si bien la compraventa de bicicleta es inmediata, puedes tener compraventas a largo plazo. Por ejemplo, las ventas de, las ventas de banano y ventas de aguacates, ventas de berries, muchos productos agrícolas. Hay ventas en vez de hacer una transacción por semana, tienes un contrato anual con 52 semanas. Y donde digo, Miguel me va a entregar 10 contenedores de banano a la semana. Y lo que vamos a hacer es la administración de si me lo entregas el martes, miércoles, jueves, viernes, para ver en qué momento lo saco por el puerto de Manzanillo para llevarlo a Los Ángeles y distribuirlo en Estados Unidos. Y así como yo, las grandes empresas, le compro a Miguel, le compro a Juan Pablo, le compro a Antonio, etcétera, etcétera, y le vendo a los grandes supermercados en Estados Unidos. Tengo ya mis contratos de venta en Estados Unidos y mis contratos de compra en México. Y evidentemente compro a 10 y vendo a 35, ¿no? Entonces me llevo una buena lana cada semana de venta, ¿no? Pero ahí tienes contratos de largo plazo. Entonces tú negocias, en este tipo de contratos, negocias los precios. Normalmente te imponen las condiciones, pero no porque te impongan las condiciones, no vas a dejar de estudiar los elementos críticos del contrato. Muy importante los elementos críticos del contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ponen las condiciones y si bien se pueden poner muy perros, ahí tú ya sabes qué riesgo vas, qué riesgo traes o qué cambio le puedes hacer al contrato que te están haciendo. Y tienes más juego. En el caso de las grandes compañías como estas, pues ellos te ponen un contrato y te dicen, fírmale aquí y mándamelo de regreso, ¿no? Eh, Siempre hay posibilidad, y aquí es la pregunta de Israel, ¿en qué momento negocio? ¿Antes de que sea el conflicto o después de que sea el conflicto? Que si me están obligando a que sea DDP, por ahí hay una observación que tienen en el chat. Ahí hay Lupita Rosser dice, todas las cotizaciones americanas las piden DDP y no hay negociación. Sí, está bien, te la doy DDP, nomás que le pongo la clausulita de que si hay un arancel más allá del 15%, tengo derecho a terminar el contrato, sin ninguna obligación contractual contra ti. Sí, si lo quieres, sí, es un poquito como en el judo, ¿no? Te empujan por arriba y metes el pie por abajo, te están jalando, metes la pata por atrás para tumbar. Ese es el juego del judo, pues. Ah, para ti es importantísimo tenerlo. Ah, pues ahora lo dejamos. Nomás que abro la puerta por acá atrás, ¿no? Eh, ¿Tienes una pregunta, Israel? No, me tengo que retirar, maestro, pero muchas gracias, ¿eh? La verdad, Ajá. fue de bastante ayuda su Y conocimiento. luego revisa el video para ver la parte de arbitraje. O si te puedes quedar 5 minutos, te lo juro que termino en 5 minutos, ¿eh? Bueno, haré lo posible. No, 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 sí, sí, no te creas. Entonces, vamos a la parte de la pregunta de Antonio. Eh, y aquí tenemos el formato.
Este es un formato que utilizo con las empresas con las que empiezo a trabajar. Y aquí hay un formato de trabajo. Es decir, no tienes que tener un contrato en un solo instrumento, sino lo puedes tener en dos. La Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías te dice oferta de compra, oferta de venta. Te habla temas de vigencia, te dice cuándo es una oferta, cuándo no es una oferta. Te habla temas de aceptación de la oferta y te da reglas de la compraventa. ¿Sí? Entonces, es como si fuese el Código Civil que aplica de manera supletoria, ¿no? La convención. Entonces, aquí, ¿qué formato se utiliza? Formato cotización, que la cotización te remite a condiciones generales, y luego hay una aceptación del comprador y ya tienes un contrato. ¿Dónde están las reglas de tu contratación? En dos documentos. En la cotización, que remite a condiciones generales, o tienes todo en la cotización, depende de qué tanto detalle requieres en tu oferta legal de cotización, y la aceptación. En un extremo hay una nota de prensa muy buena de un caso en Canadá, donde durante la pandemia un comprador de grano en Canadá imprimió el contrato, le tomó una foto y se lo mandó por WhatsApp al vendedor. Y el vendedor le respondió con el emoji de, de dedo para arriba. Cuando llegó el término de entrega 6 meses después, el comprador le dijo, oye, dame el grano había subido, no sé, 20% de precio. Había $80,000 de diferencia de precio entre la fecha del emoji a la fecha de la entrega, que son 6 meses después de que de que se recoge el grano, ¿no? Le dice el vendedor, el comprador le dice, oye, pues mándame mis granos, ¿no? Me dice, no, nunca acordamos. Claro que sí acordamos. No, yo nomás puse el emoji, pero no, nunca firmé el contrato. Lo demanda ante el juez. Bajo derecho canadiense, siguen las mismas reglas de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Y el juez concluyó que el emoji de dedo para arriba significa asentimiento y que con eso el vendedor aceptó las condiciones contractuales que le mandó el comprador. Y eso es suficiente para que haya acuerdo de voluntades conforme a derecho contractual canadiense, y fue lo suficiente. Ese emoji le costó $80,000 al vendedor. Muy interesante, es exactamente el mismo principio. Yo le mando una cotización de 100,000 vasos a Juan Pablo, donde vienen todos los elementos comerciales. Ahí puse Incoterm, ahí puse precio, ahí puse métodos de pago, a lo mejor en 2 exhibiciones, 50% a la aceptación, 50% a la ta. Y le puedo también poner cláusula arbitral para ver a qué corte voy a ir. Y ahí está tu pregunta, Antonio. Yo le puedo poner todas las condiciones comerciales, que las condiciones comerciales son todos los elementos que ustedes piensan como comerciantes que hace una transacción. Si yo te estoy pidiendo a Miguel Briano, le digo, oye, don Miguel, ¿cómo generas una transacción? Pues te va a decir, pues tienes los productos, tienes cantidades, tienes características del producto o de los bienes, tienes tiempos de entrega, tienes formas de pago, porque no es lo mismo que me pagues con cheque, que me pagues con pagaré, no es lo mismo que me pagues en una exhibición o que me pagues en 3. Entonces tienes temas de pago, tienes temas de bienes. Básicamente la obligación del vendedor es de dar la obligación del vendedor es de dar los productos, y los productos libre de un tercero. Es decir, don Miguel me va a dar los 100,000 vasos sin que nadie pueda decir que no son míos. Hay una transferencia de propiedad de los vasos y el título es mío. No hay un problema de patente, no hay un problema de propiedad intelectual, sino que yo puedo hacer lo que quiera con esos 100,000 vasos, ¿no? Esa es la obligación del vendedor. Y la obligación del comprador, pues es pagar. Pagar y abrir la puerta cuando llegan a entregar. Son básicamente las obligaciones básicas, ¿no? Entonces, esos elementos te conforman los elementos comerciales de la transacción. Y cuando lo pones en una oferta, son los elementos comerciales. Pero puedes también poner elementos
que se dicen más tipo legales, ¿no? A mí no me gusta mucho esa distinción entre comercial y legal, porque para mí, pues yo lo veo como abogado, todo es legal. ¿Por qué? Porque te obligaste a poner este tipo de vasos. No me puedes dar vasos de papel. ¿Por qué? Porque hay una obligación legal de que los vasos son vasos de vidrio de tal apertura, con tal anchura, con tal característica, ¿no? Y si cambias a tipos de vaso de cartón o de plástico, pues ya incumpliste una obligación legal, porque tu obligación legal, don Miguel, era de entregar los vasos de vidrio, ¿no? Entonces, para mí todo es legal, pero bueno, ahí este tema. Lo que un comerciante normal no piensa como comercial, esas son las partes legales. Y ahí tienes dos tipos de cláusulas muy importantes. ¿Cuál es el derecho aplicable al fondo de la transacción? Si estás vendiendo a Estados Unidos y no pones nada, va a ser la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Casi en el 95% va a ser esa. Yo la pongo y pongo otra de unos principios UNIDROIT de contratos internacionales. ¿Por qué? Porque el derecho supletorio lo que te hace es como una fuente. Tienes esas fuentes muy bonitas del centro, que tienes la pequeña fuente arriba. Y esa pequeña fuente arriba es como la cotización. Pero si no encuentras la resolución en la fuente de arriba, te vas a la fuente que está más abajo, que va a ser la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Y si no encuentras esa resolución, la solución ahí te puedes ir a otro, o a derecho mexicano, o a Código Civil mexicano, por ejemplo, o a ley contractual federal gringa, o ley contractual de California, por ejemplo, ¿no? Pero primero vas a una fuente, luego otra, luego otra. Así es como yo utilizo las cláusulas de derecho aplicable cuando trabajo con mis clientes, ¿no? Eh, eh, perdón. Em, la otra importante es en qué tribunal nos vamos a pelear. Y esa es la de Antonio, que dices, me quedé sin saber a dónde ir con todos esos contratos de comisión y etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos un contrato de comisión, lo que hago normalmente en los contratos de comisión es, por ejemplo, los contratos de comisión son muy buenos para cerrar ventas, porque es una manera muy barata o sin mucha inversión ex ante de que tengas un vendedor. Por ejemplo, Antonio, tú vendes vasos hechos en Guadalajara y yo estoy en Ginebra. Yo voy a ser tu comisionista. Entonces firmo un contrato de comisión contigo. En el contrato de comisión, ¿qué le voy a meter? Pues le voy a meter una cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque quiero llevarte a tribunal y que sea ejecutable, eh, y que sea ejecutable eh, en caso que tenga que cobrar. O sea, aquí lo que te hace el arbitraje es, te hace un contrato eficiente o no eficiente. Si nos vamos a pelear o vamos a litigar en el Tribunal Estatal del Estado de Jalisco, nos podemos llevar 5 años litigando. Y si yo soy cachirul, te vas a llevar 10 años litigando. Si tenemos arbitraje, por más cachirul que yo sea, en un año, año y medio ya cerraste. Puedes tener, si el caso es pequeño, puedes tener una resolución arbitral en 3 meses en cuanto al fondo del asunto. Y luego vas a un procedimiento de ejecución, ¿no? Luego vas con el juez a que te ayude a ejecutar. Y ese laudo arbitral lo puedes ejecutar, Antonio, en México, en Ginebra, en España, en 172 países. Porque hay un tratado internacional sobre ejecución de laudos arbitrales que te lo hace portátil. Si yo tengo bienes en Estados Unidos, o tengo bienes en España, o tengo mi bicicleta aquí en Ginebra, puedes venir ante el juez de Ginebra y dices, conforme a la Convención de Nueva York, Jorge me debe $100,000 por el laudo arbitral que le gané. Entonces, cuando pones arbitraje en tu cotización, estás empoderándote
a poder ir hasta la cocina de tu comprador si te falla tu comprador. Pero también estás empoderando a tu comprador para que entre a tu cocina. ¿Me doy a entender? O sea, aquí es como binomio. O vamos a tribunal de 5 años o vamos a tribunal de 1 año. Pero el tribunal de 1 año es tanto para ti como para mí. En las condiciones legales podría meter yo una cláusula donde te tienen a ti amarradito y a mí tengo manga suelta. El problema es que cuando son muy exageradas esas cláusulas, el propio árbitro las puede anular. Porque dicen son excesivas, vamos a anularla. Y entonces, pum, se anula esa cláusula y la vuelve a redactar. El árbitro tiene, dependiendo de derecho de fondo, puede tener facultades para volver a redactar esa cláusula que es demasiado leonina. ¿Me doy a entender? Entonces, básicamente la decisión es, si yo, Jorge Cervantes, quiero entrar en contratos donde yo me puedo ir hasta la cocina si mi comprador no me paga, pongo cláusula arbitral. Con el riesgo de que si yo no entrego lo que tengo que entregar, el comprador se puede meter hasta la cocina. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Pues pongo topes máximos de daño. Por ejemplo, si por cada semana que me retrase es 0.05, punto cero, 2% del monto como pena por semana, hasta llegar a un 10%. Si me tardo 5 semanas, pago el 10% de retraso. Si me tardé, yo quedé de entregarte a ti, Jorge, los vasos en el 1 de julio, me tardé. Bueno, pues pongo una pena semanal con un tope máximo a 10 semanas, por ejemplo. Entonces tengo 2 meses. Yo sé que por cada semana que me retrase tengo esta pena y no me vas a poder cobrar más que esa pena. Entonces empiezas a trabajar en los detalles de tu contrato para minimizar los riesgos de que un comprador llegue y te destroce, ¿no? Que, por ejemplo, trabajando con un cliente en Guadalajara que se dedican a marketing, me dicen, sí, llegó una persona, me compró un producto, que es una página web, le entregué la página web y nunca lo encontré para entregar la página web. Y después de 1 año me demanda como por 5 veces más del costo de la página web, por daños. Digo, oye, pues es injusto. Bueno, pues entonces armamos un proceso de entrega de página web, que son productos digitales, que es literalmente una carta donde le da el password para entrar a mi Dropbox y puedas entrar a sacar tu página web para que la instales en donde tú quieras. Eso se considera la entrega. Yo con eso te entregué el producto. Y también pones un límite máximo que los daños no van a ser mayor al precio del producto. Es decir, yo no te voy a pagar daños más allá del precio del lote. Aunque sean daños y me tienes que comprobar que tuviste los daños. ¿Me doy a entender? Con eso te estás protegiendo, pero ya estás yendo más a detalle, que es lo que le decía a Israel, que hay que partirlo por partes. Ahora, volviendo al tema del arbitraje, el arbitraje tiene una ventaja, que son plazos más cortos. Entonces, por ejemplo, el arbitraje Canaco, que son de baja cuantía. Canaco tiene, si quieren tomarle foto a esta slide, ahí tienen los 2 tipos de arbitraje. Arbitraje Canaco tiene un arbitraje de baja cuantía. Y si tienes una disputa de 100,000 pesos, el arbitraje te cuesta 6,000 pesos. El arbitraje ICC es la mamá de los pollitos en arbitraje, pero el de entrada son $5,000. Entonces, dependiendo qué transacción estés manejando, puedes usar uno o el otro, ¿no? ¿Qué ventajas tienes del arbitraje con respecto a corte estatal? Son plazos más cortos y se adecúan a la cuantía. Con esta salvedad mínima de ICC, por ejemplo, ¿no? Es un litigio privado. Entonces, si yo estoy litigando con Antonio, podemos contratar a Miguel como árbitro. Y Miguel va a ser un abogado, normalmente son abogados, que se va a dedicar a resolver nuestra disputa. ¿Cómo son las audiencias? Por Zoom. O sea, yo litigo ante Canaco y ante ICC.
¿Dónde veo las audiencias? Como estamos ahorita en Zoom, en mi oficina, tengo la reunión, reviso, acomodo y muevo. Entonces, en donde esté, necesito la máquina. Hay audiencias presenciales también, ¿no? Sí, los casos grandes, pero los casos pequeños con la audiencia de Zoom. Uso de email, Dropbox para intercambiar documentos. El laudo, como dije, tiene ejecución judicial en caso de ser necesario. Entonces, en caso de que se requiera fuerza pública, puedes ir con el juez y le dices, ejecuta conforme al Código de Comercio, o si vas fuera de México, conforme a la ley arbitral suiza o conforme a la ley arbitral de Estados Unidos y la Convención de Nueva York, quiero que ejecutes. Es un caso muy perro. Este, eh, es un caso muy grande. Normalmente los casos polémicos de arbitraje son ligados contra el gobierno. Y hay un caso de Pemex que contrató a una empresa para hacer una plataforma. En la ley de obras públicas se dice que los contratos con el gobierno se pueden terminar en cualquier momento y eso no es arbitrable. Entonces, Pemex invocó esa norma, pero la norma entró en vigor después del arbitraje o después de la disputa, ¿no? Entonces, no aplicaba la disputa. Cuando se dio la terminación contractual, no había esa norma, ¿no? Entonces, se litiga en arbitraje, el tribunal arbitral dice, sigue adelante, condenan a Pemex a pagar un montón de dinero a la empresa extranjera. Pemex va ante el juez de la Ciudad de México y pide la nulidad del laudo. Y el juez de la Ciudad de México, conforme a la ley mexicana de contratación pública, ley de adquisiciones, creo que se llama ley de adquisiciones y obra pública, algo así, no me acuerdo cuál es el nombre largo, le da la nulidad al laudo. En México el laudo era nulo, pero la empresa extranjera va a Nueva York y le pide al juez de Nueva York que congele las cuentas de dólares de Pemex en Nueva York. El juez de Nueva York, conforme a la Convención de Nueva York, que bueno, que así se llama la convención, es de 1957, decide ejecutar el laudo aun cuando había sido anulado en México. Entonces, ese muestra la fuerza de ejecutabilidad del laudo. ¿Sí? Y eso muchas veces se tiene el criterio de que el arbitraje solo funciona para grandes transacciones, pero yo trabajo con empresas, por ejemplo, trabajo con una empresa papelera por ejemplo, un ejemplo es una empresa papelera del occidente de México que vende a toda la República y tiene ventas desde 10,000 pesos hasta lo que puedan imaginarse. Le implementé estas condiciones generales, sus cotizaciones, y entonces, por ejemplo, me acaba de pasar un arbitraje nuevo, un asunto nuevo son 20,000 pesos. Le hicieron una orden de compra, no, le hicieron una compra, él emitió la cotización, como le expliqué que tenía que emitir la cotización, y estamos iniciando el procedimiento arbitral. Y es un caso de 20,000 pesos, que bueno, como usamos reglas de Canaco, el costo del arbitraje va a ser 6,000 pesos, que es el árbitro más Canaco, más mis honorarios como abogado litigante. Y yo cobro, o sea, con él me acuerdo, hago un acuerdo de cobrar un porcentaje del monto. Entonces, si me manda una disputa creo que esa es la última que me mandó es de 14,000. Si es de 14,000, pues me llevo un porcentaje de 14,000, pues voy a ganar bien poquito, sí, pero pues le llevo todos los arbitrajes, las cuentas por cobrar. Entonces, lo que hago es ayudarle a que su proceso sea lo más kosher posible y le llevo los asuntos legales que tenga que llevar. Las mismas reglas que utilizamos para este comerciante que comercia solo en México son exactamente las mismas reglas para exportación. Exactamente las mismas reglas para exportación. Aquí hay una tabla que te compara corte estatal con arbitraje. No voy a entrar a más detalle. De lo que yo sé en mis veintitantos años, 20, no sé, 28, no sé cuántos llevo de abogado. No soy yo comerciante, o soy comerciante de servicios legales, porque sí, me dedico a vender servicios legales. Arbitraje es la mejor herramienta que puedes utilizar.
Las multinacionales que he visto, cuando quieren cobrar, cuando van a entrar en una transacción con alguien que le quieren cobrar, que quieren asegurarse que le pueden cobrar, se van a arbitraje. Cuando se quieren hacer patos, se van a corte estatal. Y lo único que requieres para implementarlo, Antonio, es en tu cotización, saber manejar tus cotizaciones. Es lo único que necesitas. Y poner la cláusula arbitral en la cotización. Punto. No necesitas más. Ya te puedes poner más exquisito con con derecho aplicable o pero la base, o sea, para mí, la cláusula más importante de una relación contractual es la cláusula arbitral. Lo primero que veo. Eh, ¿Qué puedes hacer para minimizar los daños con Trump? Métele la cláusula, una cláusula de salida, una válvula de escape. Es decir, si se me sube sí, que quieres DDP, Antonio, tú estás en Los Ángeles, quieres DDP, pues te doy DDP. Está bien. No te voy a cobrar 100,000, te voy a cobrar 120,000 para el DDP, para poder tener todo ese adornamiento gringo, etcétera, etcétera. Y le voy a meter una cláusula que si hay aranceles de Trump, por más arriba del 10%, tengo el derecho de dar por terminado el contrato sin pagarte ninguna compensación por la terminación. ¿Qué otra puedo hacer? Pues en vez de tener un contrato de un año, como los contratos de las berries y de los bananos, pues mejor tengo cotización cada vez. Cada lote te manda una cotización diferente. Así, si hay un problema, no me estoy obligando a mantenerte el precio por un año, ¿no? O hago ventas más chiquitas. Y de ahí, dependiendo del problema que traes, empieza a ver opciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que presentamos hoy con Juan Pablo y con la Secretaría de Desarrollo Económico es qué problemática te genera los aranceles de Trump y cómo puedo yo terrenalmente, desde mi changarro, cómo me puedo proteger para que los aranceles no me lleven a bancarrota. ¿Y cómo le hago? Utilizando las herramientas contractuales. Está perro, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o quieran... Todo muy interesante, Jorge. Yo creo que has dado elementos sumamente valiosos. Digo, lamentablemente ahí el tiempo se nos va, bueno, ya se nos acabó, digo, no importa, vale la pena, vale mucho la pena. Digo, es importante el cuidar pues, los acuerdos a los que uno llega, porque en algún momento, digo, los acuerdos están para no necesitarlos, ¿no? En algún momento, los contratos, pero pues es muy común que sí termine uno necesitándolos y acudir a ellos, entonces hay que tener ese blindaje, hay que ver todos los detalles. Entonces yo rescato dos cosas, bueno, muchas, pero las más importantes, hay que saber utilizar los Incoterms dentro de un acuerdo, y el otro, pues las cláusulas también arbitrales también pues son clave. Y pues bueno, aquí están los datos, aquí en pantalla los datos de Jorge para si alguien quiere contactarlo. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por esa manera tan padre también de explicar y de interactuar pues, con las empresas. Digo, muchísimas gracias. Laura, no sé si quieres comentar algo. Sí, gracias, Jorge. Pues súper interesante. La verdad es que creo que no se nos va el tiempo volando y no nos alcanzaría el tiempo para entrar en todos estos detalles porque hay muchos casos, pero qué bueno que pudiste platicarnos un poco y creo que algo muy importante, lo que dice Juan Pablo, es pues estar muy preparados. Si ahorita esto les detonó algún tipo de cuestión de hay que revisar esto, háganlo, no se esperen a que llegue un momento
pues, un problema, ¿no? Y sobre todo que estamos pues con este tema de los aranceles todavía muy vivo y pueden estar habiendo cambios. Entonces, desde la Secretaría sí estamos promoviendo que las empresas se protejan y tengan prevención, más allá de solo llegar a un tema de un litigio o algo después, ¿no? Entonces, prácticamente sería eso. Gracias por la participación de toda la audiencia. La verdad es Ujú. que enriquecen mucho sus preguntas. Aquí no hay pregunta que no nos pueda enriquecer a los demás. Gracias, Jorge. Ujú. Gracias a El- ti, Laura. Gracias, Juan Pablo. Por ahí había una pregunta de si podemos poner una cláusula arbitral. Les voy a mandar la liga en el chat y ahorita les voy a proyectar la cláusula arbitral de Canaco, que es esta que tienen en pantalla. Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato por su incumplimiento, resolución o nulidad se resolverá mediante arbitraje conforme al reglamento de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Es copiar esto y lo pones en la cotización. Ojo, lo que te acuerdas en la cotización, si pones esta cláusula, se van a poder meter hasta tu cocina. Entonces, tienes que tener tu clausulado legal muy bien manejado. Porque si resulta que yo pongo esta cláusula en mi cotización y resulta que a Antonio, que está en Los Ángeles, le tengo que pagar yo los $50,000 de Trump, Antonio va a poder utilizar la fortaleza del arbitraje para cobrar esos $50,000, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. No es solamente poner la cláusula arbitral, sino tener muy bien acomodadas sus cláusulas contractuales y legales. ¿Me doy a entender? Porque nos preguntan también si puedes poner nuevamente tus datos. Claro. Aquí José Juan también nos comenta como que ahí no alcanzó a capturar o a poner, a apuntar tus datos. Aquí están. Ajá. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, bueno, ya conocen a Jorge, ya saben Creo que el alcance que tiene. Y pues agradecerte, Jorge, nuevamente, y pues un saludo hasta allá, Ajá. hasta Ginebra. Muchísimas gracias, perdón. Es que no, me di cuenta que no tengo mi nombre aquí. Ah, ok. Entonces, Sí, importante, hay que ponerlo, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces aquí está. listo. Ajá. Fenomenal. Pues Jorge, Y muchas gracias nuevamente. gracias, Juan Pablo. Si estoy en Guadalajara, en estos días sé si voy. Y si estoy en Guadalajara, los busco para tomarnos un café. Sería pues, un honor verte Y por acá. muchísimas gracias por la invitación, Laura. Encantado de conocerte. Gracias a todas las empresas. Es un placer trabajar en este tipo y aprendo muchísimo en estas discusiones, porque yo, o sea, mis clientes son empresas como ustedes. Entonces, si aprendo, entre más aprendo de ustedes, mejor puedo hacer mi trabajo. Súper Entonces, bien. para mí es muy enriquecedor. Gracias, Jorge. Dejamos abierta la puerta, igual para también hacer algo presencial acá contigo y que Con las empresas muchísimo, puedan aprovechar, ¿eh? con Muchas muchísimo. gracias. Gracias, un abrazo, ¿eh? Hasta luego, nos Tengan un vemos. excelente día. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias.